Marcos 4, versículos del 35 al 41. La palabra del Señor dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, tomen asiento. Voy a dejarlo con ustedes a nuestro hermano Miguel Sepúlveda. Los niños. Los niños, por favor, ordenadamente, junto con los maestros, van a pasar a su escuela dominical. No sé si puso atención al último himno corito que entonamos. Tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en la Escritura hoy. Es un corito que habla de muchas verdades para un cristiano. Pero en mi país hay un dicho que dice: el hablar es barato. A veces podemos cantarlo, podemos hablar, pero ¿es realidad en nuestra vida? Decía entre sus partes: es mi roca, confío en sus promesas, Él es mi vida, Él es mi todo. ¿Es realidad en tu vida? Señor Padre eterno, glorioso, tú sabes, Señor mío, que no soy digno de estar en este lugar, pero tu gracia y tu misericordia hace la voluntad que tú quieres. Y en esta mañana me has permitido abrir tu palabra y que saquemos provecho de ella. El primero que lo necesita soy yo, Señor. Gracias porque tú me hablas al corazón para hacerme entender lo grande, lo maravilloso que tú eres. Señor, lo único que imploro en esta mañana es que hayan corazones abiertos a escucharte a ti, no al hombre. El hombre tal vez tiene malas palabras en el sentido de que no las expresa bien, en dicción, en forma, pero lo importante es que tú, Señor, y tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Úsanos para escuchar lo que tú tienes que comunicarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Marcos ahí está la pantalla, Marcos 4, 35 al 41. Quiero hacer una pequeña introducción. ¿Alguna vez usted ha pasado una tormenta en su vida? Una situación difícil, peligrosa, angustiante, algo que te ha hecho sentir temor, miedo, desesperación o impotencia. ¿Has sufrido alguna vez alguna circunstancia como esa? ¿Cómo has reaccionado? Gracias. ¿Cómo has reaccionado frente a ello? ¿Cómo la has solucionado o cómo la has enfrentado? ¿Has buscado ayuda en personas, en amigos?
en sociedades, o has confiado en Dios? ¿Cuál ha sido tu manual para las circunstancias difíciles que vamos a enfrentar en la vida? En el pasaje que vamos a estudiar hoy aquí en Marcos 4, 35 al 41, veremos cómo Jesús y sus discípulos se enfrentan a una tormenta en el mar de Galilea y cómo cada uno de ellos reacciona de manera diferente. Vamos a ver si podemos aprender de ellos. Vamos a ver si en esta mañana Dios tiene algo para hablarnos y decirnos a cada uno. Marcos es el segundo libro, ya ustedes lo saben, el segundo libro del Nuevo Testamento. Narra la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos escribe en su Evangelio con un estilo breve, sencillo, práctico, muy dinámico, enfatizando la humanidad de Jesucristo, sus acciones y sus milagros, más que sus discursos y enseñanzas. Extraordinario, hermano, me llamó mucho la atención. Él enfatiza lo que es Él, lo que es su persona, su humanidad, sus acciones, sus milagros. No hay tantos discursos y enseñanzas enfatizadas en este libro. Su propósito es mostrar que Jesús es el Mesías prometido, el Rey que viene a establecer el reino de Dios, pero también, hermano, que es el siervo que viene a sufrir y a dar su vida por la salvación del mundo. Ese es el énfasis de Marcos. En este capítulo 4 Jesús comienza enseñando, si ya lo estudiamos con otro pastor, enseña parábolas a las multitudes y a sus discípulos sobre el reino de Dios, usando imágenes tomadas de la agricultura, como la semilla, el sembrador, la tierra, la cosecha. Al final del capítulo, que es lo que vamos a estudiar, él está enfatizando en la fe que nosotros debiéramos tener en la tormenta. Y para nuestro análisis lo vamos a dividir en 3 secciones. Me costó un siglo poder llegar a ello, pero hermanos, en esta mañana Dios quiere que lo veamos así. El número 1, la tormenta. Vamos a hablar algo sobre la tormenta, los versículos 35 al 37. Después viene la calma en los versículos 38 y 39. Y la pregunta, la gran pregunta, en el versículo 40 al 41. Comencemos con el primer punto, la tormenta. Capítulo, dijimos, 4, versículos 35 al 37, que dice: el mismo día, caída la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Voy llamando la atención a algunos puntitos. ¿Quién fue el que da la orden aquí de tomar la barca y pasar al otro lado? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Eso implica que Jesucristo se queda a la orilla, va en la barca con ellos, ¿cierto? Dijo: pasemos al otro lado. Y otro énfasis allá: pasemos al otro lado. ¿Cuál era la seguridad de Jesús? Que iban a llegar a la otra orilla, ¿verdad? Él les dijo simplemente: suban, vámonos a la otra orilla. Ese era el Hijo de Dios. Sigue. Con ellos en la barca, ¿cómo estaba? Otra cosa, hermano, esto implica, tal vez lo voy a repetir, pero hermano, en la repetición, en cuanto a las cosas del Señor, nos ayudan a no olvidarlo. Lo voy a repetir. Pero dice que ellos estaban en la barca, ¿cómo estaba? Lo tomaron, llegaron y lo tomaron. Si usted ve el capítulo 4, comienza el capítulo 4, está predicando y está enseñando sobre parábolas y hablándole a una multitud. Y era tan la multitud que tuvo que subirse en un bote, en un barco, y desde allá predicar. No había comido, no había dormido, no había cambiado su ropa, no tenían esos tiempos como nosotros la ducha para ir, pero no se había lavado nada, y lo tomaron y lo pusieron en la barca.
vámonos. Él había dado la orden. Ese es Cristo, nuestro Señor, humanamente. 100% Dios, 100% hombre. Que nos entiende perfectamente tu vida, mi vida, lo que somos, porque Él la vivió. Y dice, con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con Él. Ahí también tenemos otra enseñanza, pero no nos vamos a meter en el tema hoy. Queremos centrarnos en esta barca solamente. Cuando estaban en la barca se levantó, dice, una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Hermanos, vemos a Jesús con sus discípulos embarcarse para pasar al otro lado del mar de Galilea, dejando atrás a la multitud que los seguía. El mar de Galilea, un poquito de historia para que usted conozca. El mar de Galilea se llama mar, pero realmente era un lago de agua dulce. Yo traté de buscar las medidas para que usted se diera una idea, como yo también, pero no logré conseguirlo. Pero usted que es experto en medidas tal vez se da una idea. ¿Por qué le digo eso? Porque este lago o este mar tenía 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. El Hudson es mucho mayor, estuve mirando 153 kilómetros de largo, entonces no lo puedo decir es como ese. Pero era así ese mar, ese lago, ya de 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Ellos lo iban a cruzar a los 13 kilómetros. Es un lago que se encuentra a 210 metros bajo el nivel del mar. Es como si usted se subiera al edificio más alto que tenemos en Nueva York. Ahí está el mar y mira hacia abajo, 210 metros más abajo estaba este lago, rodeado de montañas. Y tenía una entrada rodeado de montañas, lo que era característico que los vientos y provocaran en él tempestades. Entonces no era anormal que sucediera, pero esta tempestad sí fue anormal, porque bajo las palabras en griego, en todo lo que está escrito, esta es una mega tormenta, es una mega tormenta, es un huracán. Lo que se produjo es un huracán, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, con unas olas que dice que anegaban la barca. Se encuentra rodeado de montañas que expresan, dice la forma, tormenta repentina y violenta por los vientos que bajan de las alturas. Eso fue lo que sorprendió a Jesús y a sus discípulos, aunque esta tenía características especiales de un gran huracán. Sus fuertes vientos, sus grandes olas comienzan a azotar la embarcación y pronto comienza a hacer agua. La situación comienza a ser crítica para los discípulos. Aunque a lo menos 6 de los discípulos eran pescadores, avesados, cuando el Señor los llamó, conocían, pero no se la podían con este huracán. Ya, y comenzaron a asustarse. La situación comienza a ser crítica para los discípulos. Como dije, aunque eran pescadores experimentados, temen por sus vidas. ¿Y qué pasa? Jesús duerme en la popa sobre un cabezal o un tipo de almohada que se usaba por los pescadores para descansar en la popa. El Señor plácidamente está dormido. Recuerde, cansado, abatido, sin comer, falta de sueño. El Señor se quedó dormido plácidamente mientras la tormenta ya anegaba y sucumbía en la barca. Grandes enseñanzas tenemos ahí. Grandes enseñanzas que tenemos ahí, hermanos. Nos enseña que seguir a Jesús no nos garantiza una vida sin problemas. Ellos estaban en obediencia. El Señor Jesús les dijo, suban, vámonos al otro lado.
Y ellos hicieron, lo tomaron, lo pusieron y se fueron. Y comenzó la tormenta. Hermanos, el hecho de que tú seas un hijo de Dios, que hayas creído, hayas puesto la fe en Jesucristo, lo que hizo por ti, y las cosas aparentemente en un instante están bien. No, hermanos, muchas veces no te va a significar que no vas a tener problemas. No te va a significar que no van a haber pruebas en tu vida. No te va a significar que todo está libre, que tienes un boleto en garantía, que todas las cosas es flor de luz, flor de todo. No, hermano. No es una garantía que una vida esté sin problema. La garantía es que si Cristo está contigo, venga la tormenta que venga, la gracia y la gloria de Dios tiene un propósito en ello. Esa es la garantía. Nos enseña que no podemos, hermano, tener tormentas nos enseña que sí tenemos tormentas de diferentes formas, enfermedades, pérdidas, conflictos, tentaciones, persecuciones. Nos enseña que las tormentas pueden hacernos sentir miedo, angustia, duda, desesperación, pero también nos enseña que Jesús está con nosotros en la barca, que no nos abandonará ni nos dejará solos, aunque a veces pareciera que está dormido o que no se preocupa por nosotros. Jesús duerme. ¿Sabes por qué duerme? Porque tiene paz. Aún no ha llegado su momento. Él confía en el poder y en el cuidado de su Padre. Jesús duerme para darnos un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante las tormentas de la vida, con fe, con tranquilidad, con esperanza. Por eso decía, es fácil cantar a veces, fácil decirlo, pero cuando estamos en el tormento, cuando los vientos parecieran que nos van a hacer volar y las aguas van a consumirnos, ¿cómo reaccionamos, hermanos? El Señor dormía, tranquilo, porque sabía que su Padre Celestial estaba con él, que su Padre Celestial iba con él y que podía confiar plenamente en él y nada iba a suceder. ¿Será así con nuestra vida cuando estamos en los embates de las tormentas? ¿Será que las pruebas van a ser superiores a nuestro Señor? Además, las pruebas, hermanos, tienen un tiempo determinado de duración, pues Dios sabe cuándo empezarla y cuándo terminarla. Esta tormenta no iba a ser eterna. Vamos a ver cómo se detuvo. Dios tiene el control de toda la situación, aunque no la veamos ni lo sintamos, así podemos estar seguros de su paz y su descanso. ¿Qué nos dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turben su corazón ni tengan miedo. ¿Está Jesús en tu barco? Porque problemas vendrán. Si no lo tienes ahora y estás en una tormenta, tal vez al salir ya estarás en una tormenta. Pero van a llegar, seguro. Porque el Señor tiene propósito a través de cada una de esas tormentas. Él quiere santificarnos, Él quiere purificarnos, Él quiere librarnos de tantas cosas que en nuestra vida están siendo obstáculos para que su gloria se pueda manifestar. Es seguro que vendrán, pero, hermanos, es seguro que Cristo vive en ti y que puedes pasar esta tormenta. Él está ahí, durmiendo, tranquilo. Él dice, mi paz os dejo. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a sufrirlo, van a vivir la opresión, la oposición, van a sufrir las consecuencias de un mundo pecaminoso. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido. Confiad, yo he vencido el mundo. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestra seguridad. Lo cantábamos. Es tu seguridad. La calma
punto número 2, versículos 38 y 39. Jesús estaba en la popa durmiendo, dice el versículo 38 y 39. Jesús estaba en la popa durmiendo, ya no mencioné algo, sobre una almohadilla, una almohada, en el griego llamado kefale. No sé si es importante, pero kefale se llamaba esa almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, maestro, pero no así como yo. Imagínense un barco que estaba allá, no muy grande, con las olas inmensas, un huracán con ellos. ¿Han visto ustedes los desastres que hace un huracán allá, por allá lejos de nosotros, gracias a Dios? ¿Ya? ¿Ha visto usted cómo pasa un huracán y deja pero nada? Y ellos estaban en un pequeño mar ahí, en un pequeño lago, con una barca que no era muy grande, para 20 personas posiblemente. Y hombres que sí sabían de la pesca y sí sabían de remar y de todas esas cosas, pero tan asustados que lo único que veían que sus vidas iban a terminar. Porque iban a ser anegados, iban a ser destruidos. ¿Usted cree que ellos simplemente estaban diciendo: oye, mira lo que está pasando? Oye, mira, despierta, oye, mira, ve. No. ¿Qué pasa? Dice: maestro. Y mira la insolencia, hermano. Y a veces cuando levantamos nuestras manos a Dios, cuando no entendemos la situación, la insolencia. ¿No te importa que perezcamos? Oye, mira cómo estamos y tú estás durmiendo. ¿Cuántas veces no has levantado tu mano y decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso no soy tu hijo? Dios, ¿dónde estás? No me escucha, Él no me ama. Hermano, Dios te escucha y Dios te ama. Pero a veces somos tan insolentes. Estos discípulos, hermanos míos, habían estado viendo sanidades, habían estado viendo cómo levantaba personas enfermas, cómo le hacía al ciego, al mundo, hacía cosas. Ellos estaban ahí y ahora en esta tempestad, pensando en que ya mueren, claman con insolencia a ese Dios que le había asegurado que iban a pasar al otro lado. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, y hermanos, escuchen esto, qué precioso. Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate. Y dijo al viento: detente, sosiégate, cállate, sosiégate. Y no tuvo que hacer un aspaviento para levantar un montón y traer un montón de gente y hacer un malabar aquí, una cosa acá, para implorar. Él simplemente con su palabra dijo: cállate, sosiégate. Y dice que, ¿qué pasó? Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Increíblemente, un milagro tan inmenso que estos hombres, vamos a verlo, reacción de ellos y a veces nuestra reacción. El Señor solamente con su palabra hizo callar, hizo detener. ¿Y saben lo que pasó? Una plácida estancia. Todo se aquietó. No hubo ni siquiera una pequeña olita, ni siquiera un pequeño y suave murmullo o sentir del viento. Al solo hablar: cállate, sosiégate. En este versículo, hermanos, vemos cómo los discípulos despiertan a nuestro Señor y le reprochan su actitud, su indiferencia ante la tormenta. Esta pregunta: ¿no perezcamos? ¿No te importa que perezcamos? Revela la falta de fe y de comprensión de los discípulos que dudan del amor y del poder de Jesús. Y hermanos, no juzguemos a los discípulos, porque a veces nuestras vidas tienen lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con el morgue? ¿Qué vamos a hacer con... ¡Ay!
este médico, esta enfermedad, este problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué me falta esto? El Señor en su palabra dice: no he visto a un justo desamparado que mendigue pan. ¿Hay alguno de nosotros que ha ido a la esquina o al comercio y a verle un tarro de ahí y dice si puede sacar algo para comer porque no tiene nada? ¿Hay alguno de nosotros que pueda pensar que usted tiene que levantar su mano para que unos pesitos lleguen, unas monedas lleguen para hacer algo? ¿Lo ha visto usted alguna vez? Hermano, perdóneme, y tal vez tú te vas en contra mía, perdóname, porque si tú te has visto en eso, no eres su hijo. Porque mi Padre Celestial me ha prometido que nada me va a faltar. Tal vez no voy a tener caviar, tal vez no voy a tener platos fabulosos de un rico, pero voy a tener lo necesario y lo suficiente para decirle: gracias, Señor, porque tengo lo que tú me quieres dar. No lo tenía, pero escuché una historia mientras leía. No me acuerdo el nombre de un misionero que tenía un refugio de niños de la calle. Y sabes, ese misionero lo único que hacía era orar por todas sus necesidades y nunca le faltó nada. Cierto día estaban sus niños sentados, no tenían nada para el desayuno. Estaban sus niños sentados en la mesa y ellos le dijeron: maestro, no tenemos para comer, no tenemos desayuno. Y él les dijo: oren. Comenzaron a orar. Terminaron su oración. Fantástico, sí, usted dice esas son pamplinas para que tú la creas. Bueno, hermano, siéntalo así. Pero era una historia real. Terminaron de orar, tocaron la puerta. ¿Alguien fue a abrir? Nadie. Pero habían todas las provisiones para todo el día de ese día. Milagro. ¿Tú crees que tu Dios, si tú crees en Él, crees que tu Dios no puede hacer milagro con tu vida? Que no puede hacer milagro con tu familia, con lo que tú tienes, con lo que tú das, con lo que te falta. Pero hermano, es fácil hablarlo, es muy fácil hablarlo ahora, decirlo. Pero cuando estoy viendo que el morgue no me va a alcanzar, estoy dudando y estoy pensando: pucha, tengo que trabajar más, tengo que hacer. Y cuántas cosas no están ahí, que nos faltan y estamos luchando en nosotros mismos. Estos apóstoles, conociendo quién era su Dios. Sí, una tormenta inmensa, algo que no podían controlar, pero tenían a Jesucristo ahí en su vida, tenían en su barca. Hermanos, si Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Él no nos va a abandonar, nunca nos dejará, siempre estará a nuestro lado y siempre será nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro proveedor. ¿Cuál es nuestra enseñanza? Jesús tiene el poder y la autoridad para calmar nuestras tormentas con solo una palabra. Nos enseña que Jesús es el Señor de la naturaleza, que está por encima de las fuerzas naturales y sobrenaturales que nos amenazan. Nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, que comparte la gloria y la majestad de su Padre y que hace las mismas obras que Él hace. Ese es nuestro Dios. Y si tú eres su hijo, ese es tu Dios. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y no va a dejar, porque Él es fiel. No va a dejar cumplir nada de lo que te ha prometido, porque Él es fiel, si eres su hijo. Salmo 107, 28 al 32 dice: en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
exáltelo también en la congregación del pueblo y alábelo en la reunión de los ancianos. Ese es nuestro Dios. Nos enseña, hermano, no solamente que Jesús tiene el poder y la autoridad, sino también nos enseña que Jesús es el Salvador, que nos rescata del peligro y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fijaos. Por favor. Nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tiene el derecho y el poder de gobernar sobre la creación, de enseñar la voluntad de Dios, de perdonar los pecados, de sanar las enfermedades, de expulsar a los demonios. Voy a repetir esto, hermano. Nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tiene el derecho y el poder de gobernar sobre la creación, de enseñar la voluntad de Dios. De enseñar la voluntad de Dios, de perdonar los pecados, de sanar las enfermedades, de expulsar los demonios, de calmar las tormentas, de resucitar a los muertos y de juzgar a los vivos y a los muertos. Su autoridad es superior a la de cualquier otro ser humano o ángel o potestad. Su autoridad es la misma que la de Dios el Padre, porque Él y el Padre son uno, lo dice Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Ese es nuestro Dios. Por otro lado, la autoridad de Jesús muestra que Él es el siervo obediente de Dios, el que se humilló a sí mismo, el que se hizo carne, y en esa condición sufrió lo indecible, y llegó a una cruz donde murió por ti, por mí, donde pagó el precio sufriendo lo indecible, no mereciéndolo. Siendo Dios, se humilló y no tomó el rango de decir, yo vengo del cielo. No, simplemente Él se humilló y sufrió hasta la muerte, sufrió lo indecible. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque era la única manera que Dios el Padre te pudiera mirar a ti si tú crees en Él. Es la única manera en que yo puedo ser salvo de las tormentas y de aquello que me quiere sucumbir en mi vida. Si tú no crees en Él, hermano, amigo mío, si tú no crees en Él, tienes una tormenta tan grande en tu vida, un huracán tan grande, cuyo fin será perdición, cuyo fin será simplemente el infierno, si no lo crees. Perdóname si no lo puedo hacer más suave, pero no es más suave. Dios te ama, Dios Jesucristo te ama, hasta el punto que dijo, yo morí por ti. En la cruz del Calvario pagué lo indecible para que tú, ante mi Padre, puedas ser visto a través de mí. Cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto por sus delitos y pecados, vivirá. ¿Crees tú en Él? En esta mañana, ¿crees tú en Él? ¿O simplemente que Jesucristo es religión? Una religión que se toma el domingo. Tomas la ropa para venir, ponerte, yo me puse corbata porque tenía que estar acá, hermanos, pero te pones así y después sales, la corbata no la uso más en la semana, pero esa es una parte, ¿ya? A veces Cristo, o lo que decimos creer de Dios es eso, venimos a buscar de Él. Hey, Señor, me duele la cabeza. Hey, Señor, tengo problemas. Hey, Señor, mira. Y si ese Señor no te produce nada, ¿de qué sirve? Ya el otro domingo no viene. No sirve para nada. No, hermanos. No, amigo. Tu vida es más serio que eso. La tormenta de tu vida es más serio que pensar simplemente... Si tú mueres en este instante sin Cristo en tu corazón, Dios el Padre, lo único que hará es decirte, vete allá. Y ese allá es el infierno. ¿Qué harás? Dios tiene la autoridad. Él se hizo siervo,
sufrió lo indecible y llegó a una cruz donde murió por ti y por mí, sometiéndose al plan de Dios para salvarnos de su ira y de su juicio. Una pregunta personal. Vaya adentro, la respuesta dentro de tu corazón. Si tú murieras hoy, si no alcanzaras a llegar a casa, nadie sabe, si no alcanzaras a llegar a casa, ¿dónde crees tú que partirías? No me respondas a mí, no tienes que respondérmelo a mí, tienes que respondértela al peor problema y al peor enemigo que tenemos nosotros mismos. Respóndete ahí en el corazón. Respóndete ahí en el corazón. ¿Qué harías? ¿O a dónde irías? ¿A dónde irías? ¿Cuál sería tu final? La autoridad de Jesús revela su naturaleza divina, hermanos, como su misión redentora. Él es el Dios que se hizo hombre, el hombre que se hizo Dios. Él es quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, el que lo usa para el bien de sus hijos. Él es el que tiene un nombre sobre todo nombre y el que lo da a conocer a todos los que le invocan. Él es el que tiene la gloria eterna, el que comparte con los que siguen. Él es el que tiene la autoridad suprema y el que ejerce con amor y justicia. ¿Por qué hemos de temer si tenemos este Dios? ¿Por qué hemos de atemorizarnos, hermanos, cuando la tempestad llega a nuestra vida? ¿Por qué hemos de pensar que la solución está allá, está acá, está en todas partes? Y no pensar que tenemos un Dios que lo toma todo en control. La naturaleza es de Él, tiene control sobre ella. Ahora vemos nieve, vemos después calor, vemos huracanes, vemos tantas cosas y uno dice, ¿por qué? Dios tiene el control de la situación. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de tu vida. Dios es dueño y le pertenece todo lo que tiene. Todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿Dónde vas cuando están las tormentas? Finalmente la pregunta número 3, la pregunta. Versículos 40 y 41. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? Ya les hablaba de esto. ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo les dice no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? ¿No han visto lo que he hecho? Y no tienen fe. Y se llenaron ellos de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Hay algo aquí que llama la atención, me llamó la atención por un buen rato para descifrarlo. Porque ellos cuando hablaron y el Señor dijo, calla, detente. Ellos en vez de estar agradecidos, decirle, Señor, gracias, sabía que lo ibas a hacer, sabía que tú eres el que tiene el poder. Claro, después de hecho, pero no fue así. Ellos tuvieron un gran temor y la escritura de gran temor es lo mismo que la gran tempestad, es decir, un mega temor. Ellos tuvieron un mega temor. ¿Por qué? En vez de estar agradecido, en vez de estar tranquilo que ya el agua y el viento se paró y se calmó todo. ¿Por qué un temor así? ¿Por qué una falta de fe como esta? Después de ver todo lo que Jesucristo había hecho. ¿Acaso el mismo Señor le pudiera haber dicho, acaso no han probado y no pueden confiar en todo lo que vieron conmigo? ¿Cuál fue su reacción? En vez de estar tranquilidad, porque Jesús calmó los vientos y el mar, ellos temieron con gran temor. ¿Por qué? Hermano, bueno, la verdad es que lo peor que es de todo esto es tener una tormenta fuera del barco. No es tanto como tener al Dios que controla la tormenta en nuestra vida. No es como que Él esté en nuestra vida. Eso debiera producir suficientemente pánico.
A estos apóstoles le produjo ese suficientemente pánico de saber que ese Dios tenía potestad sobre aquellas cosas que no lo podían entender, pero eso le hizo demostrar que era Dios, sobre todas las cosas que era Dios, y ese Dios estaba en sus vidas. Él podía ver lo que ellos estaban, él está pensando o está viendo, hermano, lo que hay en ti. A lo mejor en esa mañana el Señor tiene que estar viendo qué estás pensando, qué vas a hacer de almuerzo. ¿A qué hora terminará esto? Necesito ir a ver la mamá, a ver el papá. ¿Qué haré? ¿Sabes una cosa? Si Dios está en tu barco, Él te está viendo exactamente todo lo que tú estás sintiendo en tu vida. Y ellos tenían al Señor en su barco y se dieron cuenta de que ese Dios era más que lo que simplemente ellos estaban pensando. Era el Dios viviente, estaba en su barco, el Dios creador, el controlador de su creación. El terror los sacudió, estaban en pánico. Solo Dios puede controlar los elementos y Él lo hace a su propia discreción. Y en este caso, para la protección de sus propios discípulos, ellos necesitaban saber que el Señor no solo era Dios, sino que también era su protector. Salmo 55, 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Crees eso, hermano? ¿O crees que estas palabras son para aquel tiempo? Salmos del Antiguo Testamento, no sirve para hoy. No, Dios no tiene tiempo para ti. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Lo crees? Puedes decirlo con toda certeza en tu corazón. No me lo digas a mí, díselo a Dios. Él está viendo tu corazón, ya lo vimos. Él vive, si vive en ti, Él está en tu corazón y sabe tus pensamientos, sabe lo que tú crees, sabe lo que tú vives, sabe lo que harás. ¿Puedes pensar en Él? Este es mi problema, nadie lo puede solucionar. Ni Dios, ni tu Dios. Echa sobre el Señor tu carga y Él te va a sustentar. Él nunca. ¿Cómo es la palabra en hebreo, en griego, lo que sea? Nunca permitirá que el justo sea sacudido, más allá de lo que realmente es capaz de soportar, más allá de lo que realmente es capaz de llevar. Él no te va a permitir que sufras absolutamente nada y que tú no tengas el control sobre ello, y junto con ello te hará salir. Nada. Estos estaban ahí ahogándose, estaba el agua cubriendo todo, y el Señor calmó todo, no permitió, porque era el momento, era la instancia. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hermanos míos, todo aquello que te hace sufrir, todo aquello que no te deja dormir, que Él da vuelta y vuelta en tu cama en la noche, no puedes reconciliar el sueño. Es que no tengo sueño, es que no tengo acá. Esas cosas que te están consumiendo y quitando el sueño, Dios las puede controlar. Dios las puede controlar. ¿Lo creemos? Echad sobre toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Crees en el poder de Dios que Él tiene cuidado de nosotros? Nuevamente, tienes la respuesta que si pasa contigo, ¿a dónde irías si mueres? ¿Cuál sería tu destino? Cristo hizo lo necesario para darte salvación. Fue la cruz del Calvario. Su Padre lo rechazó porque Él estaba cargado con toda nuestra culpa. Pero su autoridad y su poder fue sepultado. Y la gloria de Dios se mostró en su autoridad y su poder sobre la muerte, y al tercer día resucitó.
y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre en los cielos, intercediendo por nosotros. Ese es el Dios que venimos a adorar. Ese es el Dios, hermanos, que venimos a servir. Ese es el Dios en la cual, si tú tienes que hacer algo, hazlo para la gloria de Dios. No te sientas que estás haciéndolo para los hombres. Es que nadie hace nada. Es que nadie toma esto. Es que nadie pone esto. Y yo tengo que hacerlo todo. Hermanos míos, si tú amas al Señor y crees que el Señor vive en tu corazón, da gloria a Dios porque puedes hacer algo por Él, por todo lo que Él ya hizo por ti. Pero cuántas veces no estamos pensando, y ese, ahí tenemos su palabra, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó y él le dijo, ¿y ese? ¿Por qué no viene? ¿Qué le dijo al Señor? Yo te digo a ti, anda tú, yo estoy con él, yo sé lo que va a hacer con él. En esta mañana, pues ya esta tarde, Dios está mostrando su poder, su voluntad, su amor por nuestra vida. ¿Qué haremos, hermano? ¿Estás en tormenta? Si no lo estás, estás seguro que va a llegar el punto. ¿Dónde confiaremos? ¿Dónde iremos? La peor tormenta que tú tienes si no conoces a Cristo, si no tienes esa razón, la peor tormenta es que Dios el Padre está contra ti y que si tú partes de esta tierra, no queda otra cosa que la ira de Él contra ti, si no has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Oremos, por favor. Señor, tu palabra es siempre tan fresca para nosotros, Señor mío, tan alentadora, porque nos habla como tú eres, Señor mío, tu amor, tu misericordia, tu grandeza, tu paz, que nos promete estar con nosotros, Señor mío. Permite que cada corazón que ha oído en esta mañana a tu voz, que ha oído a tu palabra, Señor mío, tenga esa paz en su corazón con toda la fuerza que pueda decir, descanso en la paz de mi Dios. Y si hay una persona que en esta mañana o en esta tarde, Señor Santo, no tiene esa conciencia de la tormenta que tiene de pecado en su vida, y que Cristo Jesús hizo la obra por él, pagando el precio que él merecía, Señor, te imploro que produzcas en él el conocimiento, el sentimiento, la fuerza, Señor, para rescatarlo de esa tormenta y darle la paz y la tranquilidad que solo tú puedes dar. Ayúdanos como tus hijos a ser realmente siervos que te honran, que dan la honra a tu nombre, que te magnifican en todas las sesiones porque reconocen que tú eres Dios, que no hay otro fuera de ti. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Oh.